Tenemos como invitados en esta mesa a la doctora Mercedes Fariña, médica internista, ex asistente de la clínica médica, hepatóloga en el Hospital Maciel, al doctor José María Menéndez, médico internista hepatólogo del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, a Mariana Lordoy, médica endocrinóloga del Hospital Central también de las Fuerzas Armadas, al doctor Gastón Nieto, médico hepatólogo del Pasteur, a la doctora Daniela Chiodi, hepatóloga del Hospital de Clínicas, adjunta de la Clínica de Gastroenterología. Quien les habla, doctora Natalina Bon, adjunta de la Clínica de Gastroenterología. Y al doctor que nos va a presentar el caso, Alfonso Licio, médico gastroenterólogo. Le damos la bienvenida a todos y a ustedes. Tratemos de aprovechar esta instancia de un tema tan complejo y tan común como estamos teniendo hoy día. Adelante. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Alfonso Licio, como recién me presentaron, y vamos a hablar sobre el siguiente caso clínico. Creo que es un caso clínico bastante frecuente que recibimos todos en la consulta en general y que muchas veces nos genera alguna duda. Se trata de una mujer de 63 años que fue vista por primera vez en Policlínica en el año 2010, sin antecedentes familiares a destacar, que tiene como antecedentes personales ser una hipertensa, en tratamiento con diuréticos y con telmisartán, una dislipémica en tratamiento higiénico dietético. Es una paciente obesa que presenta un hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo con T4. También presentaba de larga data una dispepsia que ya había sido investigada previamente con una videoendoscopía digestiva alta normal y una videocolonoscopía sin lesiones. Esta paciente es enviada a la Policlínica de Gastroenterología desde cardiología por una esteatosis hepática en la ecografía abdominal. Recibimos a la paciente en la consulta que presenta una ecografía que muestra un hígado de forma y tamaño habitual con atenuación del haz sonoro en profundidad como suele verse desde el punto de vista ecográfico en la esteatosis de grado leve a moderado. De la anamnesis es importante destacar que la paciente no presentaba factores de riesgo para enfermedad hepática, negaba el consumo de alcohol, tenía dosis de alcohol menores de 20 gramos por día, solamente en alguna ocasión el consumo, no tenía transfusión, no había recibido nunca transfusiones, tampoco tenía elementos de insuficiencia hepatocítica crónica ni antecedentes de enfermedad hepática descompensada. La paciente negaba el uso de fármacos, además de los ya antes mencionados. Presentaba una distensión abdominal postprandial de larga data, que había sido parte de su dispepsia habitual ya investigada, con náuseas, y no tenía alteraciones del tránsito digestivo bajo. Del examen físico, a destacar de la paciente, del examen de piel y mucosas no presentaba ningún elemento de insuficiencia hepatocítica crónica. A nivel abdominal no tenía visceromegalias, lo que era concordante con el informe de la ecografía, y se destacaba una paciente obesa con un índice de masa corporal de 30,8 kilogramos metro. En suma, presentamos una paciente de sexo femenino de 63 años que tiene como antecedentes personales un síndrome metabólico e hipotiroidismo con una esteatosis hepática valorada por ecografía y que al examen se destaca la obesidad. Por tema de tiempo vamos a tratar de dar unos pocos segundos para la votación, pero bueno, inicialmente planteamos cuál sería el diagnóstico etiológico más probable de esta esteatosis. Si podría deberse a una enfermedad por hígado graso no alcohólico, a una enfermedad por hígado graso por alcohol, que el consumo presentaba esta paciente, podría corresponder a una enfermedad celíaca, podría también corresponder a una patología viral, tanto del virus B como del virus C, o podríamos estar en presencia de una hemocromatosis. Los invitamos a votar rápidamente por la opción que estimen correcta. Bien, perfecto. Muy bien. La mayoría opta por la primera opción. Enfermedad por hígado graso no alcohólico. Adelante. Bien, y inicialmente también es el planteo que se hizo inicialmente, por lo que la paciente fue valorada. Y preguntamos también, para seguir participando un poco de esto, es que además de las rutinas básicas en esta paciente, que entendemos como hemograma, ionograma, función renal y glicemia, ¿qué otros estudios solicitaría en esta etapa? Que era importante solicitar un hepatograma, una acrasis, un perfil lipídico, hemoglobina glicosilada, insulinemia y ácido úrico, agregándole la serología viral tanto para virus B como para virus C. A esta primera respuesta podríamos sumar inicialmente también la solicitud de anticuerpos para enfermedad celíaca,
Como tercera opción, agregamos la primera respuesta también y agregamos el metabolismo del hierro. Como cuarta opción podríamos, aparte de la primera respuesta, solicitar un proteinograma electroforético y anticuerpos de autoinmunidad, tanto anticuerpos antimitocondriales, antimusculolizo, y antinucleares. O 5, podría solicitar todos los estudios antes mencionados en forma consecutiva. Les damos un tiempito para votar y después vamos a escuchar opiniones. Bueno, tenemos varias opiniones en el público y nos interesaría saber un poquito el panel que está acá. ¿Qué opina de esta primera instancia en la cual debemos ponernos en búsqueda de solicitar estudios en esta paciente? ¿Quién quiere opinar? Hola, buen día. Bueno, yo creo que lo primero que hay que pensar acá es que muy probablemente esta paciente se trata de una enfermedad por hígado graso no alcohólico. Reinterrogar siempre el tema del consumo de alcohol. Los dos estudios básicos iniciales empezaría con un virus B y un virus C, reinterrogaría el consumo de fármacos y está correcto que haría un screening secuencial, empezaría por la enfermedad celíaca dada la alta prevalencia en nuestro medio. Tendría muy presente la presencia de hemocromatosis, fundamentalmente con el valor de la ferritina, pero muy importante, un índice de saturación mayor a 45. Y si hubiera sospecha, buscaría enfermedad autoinmune hepática. ¿Sí? ¿Alguna opinión, doctora Chiodi? Sí, buenos días. Yo creo que también esta paciente no queda dudas, me parece que tiene un hígado graso no alcohólico. La paciente niega factores de alcoholismo como antecedentes. O sea que el funcional hepático es fundamental porque ya nos permite saber si puede, digamos, orientarnos a que pueda haber una esteatohepatitis no alcohólica, la crasis como elemento de función hepática y obviamente el perfil lipídico y todo lo que es el síndrome metabólico hay que evaluarlo en este paciente. O sea, el hígado graso creo que está. Lo que habría que determinar, como decía acá el doctor, es si, por lo importante, lo pronóstico y el diagnóstico, la serología de hepatitis B, el ELISA para virus C, y creo que por la prevalencia que hay en nuestro medio, enfermedad celíaca, dentro de las primeras valoraciones hay que pedir los anticuerpos de enfermedad celíaca. Y el metabolismo de hierro también pensando en una sobrecarga fundamentalmente secundaria, pero bueno, a veces también se puede presentar como una hemocromatosis. Yo los anticuerpos lo dejaría para una segunda instancia, de enfermedad autoinmune. Yo simplemente recalcar algunas cosas de la historia clínica, bueno, destacar que es una paciente con una obesidad grado 1, que quizá tener en cuenta la importancia de la medición del perímetro de cintura en lo que es el síndrome metabólico y considerar elementos de insulinoresistencia como la acantosis nigricans, que sabemos que se correlaciona mucho con el índice OMA. Y también, bueno, de los estudios solicitados, estoy de acuerdo, darle valor al perfil lipídico. Nosotros usamos una relación entre triglicéridos y HDL mayor a 3, que eso también nos indicaría elementos de insulinoresistencia. Creo que, bueno, también apoyaría, ¿no?, el diagnóstico de hígado graso. ¿Alguna otra opinión? No, aquí el destacar en la primera instancia de evaluación el virus B y el virus C, ¿no? O sea, paciente que consulta con patología hepática, uno tiene que estar seguro que no tiene una infección viral cuando tiene la serología y nunca suponer que no tiene. Eso sería como el concepto a transmitir en ese punto, ¿no? Perfecto. Vamos a avanzar entonces. Bien, en realidad el objetivo de la pregunta era particularmente nos enfrentamos a una paciente donde podemos pedir una cantidad de estudios, pero siempre era más fácil poder empezar a escalonar lo que deberíamos empezar a pedir. Pero bueno, la respuesta correcta era la 5, fuimos solicitando todos los estudios mencionados en forma consecutiva.
De la paraclínica inicial de la paciente, se destaca que tiene en el funcional enzimograma hepático una ALAT levemente aumentada, con una gamma GT que también se encuentra aumentada, con el resto del funcional hepático normal, presenta una albúmina normal, el perfil lipídico no presenta alteraciones, tiene una glicemia menor de 1, sí presenta una hemoglobina glicosilada en el valor de 5,7, que es el punto máximo de la normalidad, con una insulemia normal. En las consultas posteriores también se solicitó las rutinas que habíamos mencionado, que son todas normales, con una TSH y una crasis normal. La serología para el virus B, tanto el antígeno de superficie como el anticuerpos fueron negativos. El ELISA para el virus C también fue negativo. Se le solicitó ferritina y sideremia, que eran normales, con una saturación de transferrina del 50%. Con respecto a los anticuerpos de enfermedad celíaca, se solicitó antitransglutaminasa y dosificación de IgA, que fueron normal la dosificación y lo negativo en los anticuerpos, y los anticuerpos de autoinmunidad fueron todos negativos. Perfecto. Bueno, con respecto a lo que sería el protocolo, lo que marcan... perdón, pensé que quería decir algo. El protocolo, lo que marcan las guías sobre la evaluación completa de este tipo de pacientes, más allá de hacer hincapié en el consumo de alcohol, en los antecedentes personales, en el índice de masa corporal y perímetro de cintura, es importante solicitar la infección por virus B, la infección por virus C, así como el antecedente de toma de fármacos, que es importante, el funcional enzimograma hepático, la glicemia en ayunas, así como también la hemoglobina glicosilada y la insulinemia, el hemograma completo, el perfil lipídico y la ecografía, que en esta paciente ya contábamos con ella. También para el estudio, las guías nos marcan un protocolo ampliado que, si bien lo considera de acuerdo a cada paciente, solicitaría también la ferritina y la saturación de transferrina, las pruebas para enfermedad celíaca y enfermedades tiroideas, y las pruebas para otras hepatopatías, como pueden ser las autoinmunes o la enfermedad de Wilson o el déficit de alfa-1 antitripsina. Bien. Ahora le preguntamos al momento actual, con la paraclínica que tenemos y la paciente con toda la historia que contamos, cómo avanzaría y si avanzaría en la estadificación de esta enfermedad por hígado graso no alcohólico. Como primera opción, podría indicar un control con hepatogramas seriados y una ecografía anual, podría realizar scores predictivos de fibrosis y en base a dichos resultados definiría la conducta a seguir, o optaría por la realización de una punción biópsica hepática. Bueno, votamos, el público. Bien. La mayoría opta por la segunda opción. ¿Qué opina el panel? Está de acuerdo. Que se realizarían los scores de fibrosis predictivos y en base a eso la conducta. ¿Están de acuerdo? Que nos ofrecen estos scores. Sí, yo estoy de acuerdo, me parece fundamental. Estamos frente a una paciente que tiene un síndrome metabólico, tiene un hígado graso no alcohólico, una enfermedad por hígado graso no alcohólico, habiendo descartado las otras causas, y que muestran, el hepatograma nos muestra que hay una alteración, que eso podría ser una esteatopatitis no alcohólica. Entonces, paso siguiente es buscar algún método que nos permita estadificar esa fibrosis. Creo como un primer paso es muy útil utilizar los scores predictivos de fibrosis a través de scores, aplicaciones, ahí está, a través de aplicaciones que lo tenemos en el consultorio todos los días y nos permite saber un poco, porque lo importante de esta enfermedad es si hay fibrosis, porque ese paciente que tiene fibrosis tiene más chance de evolucionar a una cirrosis. Entonces es fundamental. Y los scores que tenemos al alcance de las aplicaciones son scores que son muy buenos como valor predictivo negativo, pero no así como valor predictivo positivo. ¿Qué quiere decir? Que si nos dan bajitos, nos habla de que esos scores probablemente ese paciente no tenga fibrosis. Entonces ahí nos permite una guía de seguimiento diferente a aquel paciente que el score nos da alto. Entonces me parece que como primera línea es muy importante hacerlos. Bien. ¿Podemos continuar o sí? Quizá uno de los temas de los problemas que tenemos en estos pacientes es que no tenemos ningún elemento clínico, bioquímico y en la ecografía que nos permita definir
cuáles son los pacientes que tienen esteatosis simple, los pacientes que tienen esteatohepatitis o los pacientes que tienen fibrosis, ¿no? Y entonces un poco el tema del uso de los scores bioquímicos y quizá también de la elastografía nos permite un poco posicionarnos con estos pacientes en cuanto al seguimiento. Se nos permite dividir pacientes que tienen bajo riesgo de tener fibrosis avanzada, que son los que van a tener scores bajos y elastografías, digamos, sin fibrosis significativa o por debajo de F2. En esos pacientes, por el alto valor predictivo negativo que tienen ambos métodos, podríamos optar por un seguimiento y no otras medidas, y en aquellos casos en los que los scores nos dan puntuaciones de fibrosis significativa o avanzada y elastografía con grados avanzados de fibrosis, ahí, por tener ambos métodos quizá en hígado graso un valor predictivo positivo menor, quizá exigiría algún otro método, técnica diagnóstica como para definir un poquito, quizá bien, la biopsia podría tener un lugar ahí, bueno, eso lo veremos después. Avanzamos entonces, muchas gracias. Por un tema de tiempos tenemos que apurar un poquito. Entonces, en realidad, nosotros lo que hicimos fue realizaremos scores predictivos de fibrosis y en base a dichos resultados definir la conducta a seguir. Y así fue como decían algunos doctores acá en la mesa, se realizó, recordemos que esta paciente fue vista en el año 2010, si bien la evolución la seguimos controlando, en el año 2010 se usó principalmente el score de Bard y el score de NAFLD, que como dijeron, tienen un gran valor predictivo negativo para hablar de fibrosis avanzada. Esta paciente tenía un score de Bard de 1 y tenía un NAFLD score de menos 1,855. Recordemos que el punto de corte es menos 1,455 para hablar de indeterminado, si que está por debajo de eso hablaríamos de que no tiene una fibrosis avanzada. Entonces, en esta paciente lo que se indicó fue realizar un tratamiento higiénico-dietético inicialmente con controles posteriores. Con respecto a las recomendaciones alimentarias que se hicieron y lo que marcan principalmente las guías, era la restricción del consumo energético, principalmente exclusión de los componentes alimentarios procesados, alimentos y bebidas ricos en fructosa, y con respecto al ejercicio, tanto el ejercicio aerobio como el ejercicio de resistencia disminuirían la grasa a nivel hepática, porque fue lo que se indicó en esta paciente con controles posteriores. Recordemos que es una paciente que tiene un síndrome metabólico, por lo que la esteatosis hepática no es solamente lo que prima en este caso, sino que hay que ver a esta paciente en un conjunto multidisciplinario, tanto con nutricionistas como con cardiólogos, como con internistas y endocrinólogos, porque también tiene un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Bueno, ahora en el siguiente slide podemos ver la evolución. Si bien la paciente fue seguida a intervalos más cortos de tiempo, pusimos solamente los valores más significativos respecto a cada año. A destacar principalmente que el funcionalismo hepático no presenta grandes oscilaciones, sigue manteniendo levemente aumentada la LAT. La gamma GT presenta una leve disminución, las plaquetas se encuentran normales, encontramos un ascenso a nivel de los controles en la hemoglobina glicosilada, así como algún valor alterado de glicemia. Y bueno, y con respecto al BMI también se mantiene dentro de lo que sería obesidad. A destacar lo que comentaban anteriormente con respecto al índice de OMA o valor de OMA. El OMA es un índice que se utiliza para hablar de resistencia a la insulina en pacientes no diabéticos, que se calcula multiplicando la insulina por la glicemia, dividido un valor de 22,5. A destacar que los valores mayores de 2,6 hablarían de una resistencia a la insulina de esta paciente, que si bien no tenía inicialmente, podemos ver que la evolución sobrepasa ese valor. Recordemos que a nivel del año 2016, o porque pueden destacarse a nivel del año 2016, comienza un cambio a nivel de la paciente con un aumento claro de las transaminasas, así como la gamma GT con respecto a los valores que venía previamente. Entonces ahí es que nos paramos para preguntarles. Alfonso, por un tema de tiempos vamos a proseguir con el caso para que el público conozca la evolución y luego al final de todas las charlas retomamos estos puntos. ¿Hay tiempo para preguntas? Sí, hay un tiempo restante al final de de todas las conferencias. Exacto. Entonces, con respecto a esto, ¿cómo procederíamos? Solicitaría una elastografía hepática, utilizaría nuevamente scores de predicción de fibrosis avanzada para determinar el riesgo de enfermedad avanzada, realizaría una punción biópsica o la una y las dos son correctas. Y nosotros acá nos inclinamos por solicitar una elastografía hepática y volver a utilizar los scores de predicción de fibrosis para ver en qué está esta paciente actualmente.
Ahora, como decimos, estamos acá en el año más próximos en el tiempo. Hay nuevos scores que podemos utilizar en la práctica habitualmente, como es el score de FIB4, que incluye la edad, los niveles de ASAT y de ALAT y el recuento plaquetario, y predice en forma precisa también los estadios de fibrosis más avanzados. Para esta paciente tenía un FIB de 3.28 para un punto de corte máximo de 3.25, por lo que podríamos hablar de que esta paciente ya tenía otro estado con respecto al anterior, es decir, como una fibrosis F3, F4. El NAFLD score que se realizó en este momento también fue de 0.655, que si bien el punto de corte, como decíamos, iba de menos 1.455 hasta 0.675, este valor se encuentra muy próximo al valor superior, por lo que podría ir también a favor de una fibrosis avanzada, junto con un BARD que presentaba la paciente que era de 3. Se le solicitó también un fibroscan, que no sé si lo quiere hablar en la mesa o como uno de los... Después lo vamos a... Sí, perfecto. Se le solicitó un fibroscan, que se realizaron 10 mediciones válidas. El resultado del fibroscan fue de 12,5 kilopascales, que se relaciona con un estadio de F4 de Metavir. Tenía un índice de dispersión de 12%. Recordamos que para que el estudio sea validado tiene que tener perfecto, menor del 30%, o sea que esto le daría validez al estudio, y bueno, en suma de esto se irán hallazgos compatibles con la presencia de fibrosis hepática avanzada. Bueno, con respecto a lo que se recomienda habitualmente, las guías, lo que hacemos con estos pacientes es que tanto las puntuaciones de fibrosis como la elastografía transitoria son métodos no invasivos aceptables para la identificación de los casos de bajo riesgo de fibrosis avanzada o cirrosis. La combinación de estos con la elastografía podría aportar una exactitud diagnóstica adicional y podría evitar la realización de un cierto número de biopsias hepáticas diagnósticas. La identificación de fibrosis avanzada o de cirrosis mediante biomarcadores séricos o puntuaciones y o elastografía es menos exacta y refiere con una confirmación mediante biopsia hepática, según el contexto clínico. Seguimos rápidamente. ¿Qué conducta adoptaríamos en este paciente? Podríamos realizar la vacuna para virus de hepatitis B, tratamiento higiénico dietético nuevamente como venía realizando la paciente. Como segunda opción, agregarle a la primera tratamiento farmacológico. Como tercera opción, aparte de la primera respuesta, solicitar una PBH y evaluar según los resultados. O como cuarta opción, solamente realizar la vacuna de virus B y ser sometida a una cirugía bariátrica. En este caso, se optó por realizar la vacuna de virus, la hepatitis B, tratamiento higiénico dietético y ejercicio, así como el tratamiento farmacológico. Esta paciente inició un tratamiento higiénico dietético, como les decía, asociado a omega de krill y vitamina E, se le agregó ácido urso desoxicólico y se realizaron controles clínicos y paraclínicos seriados, en donde podemos ver que en realidad no presenta casi mucha mejoría con respecto a la SAT y la LAT, permanecen en forma elevada. Tenemos una mejoría de la gamma GT con una glicemia que se encuentra por valores mayores de 1, un BMI que no tiene grandes modificaciones con respecto a lo que buscamos en esta paciente, y el NAFLD score, que se encontraba en el año 2016, como decíamos, en 0.655, se encuentra ahora en el 2018 en 2. Bueno, y para finalizar nomás, los invitamos a que se queden con las próximas conferencias de algoritmo diagnóstico, estadificación de fibrosis y tratamiento de la enfermedad hepática no alcohólica, para un cierre de conceptos y poder ahondar un poco más. Aparte de eso, nada más.